sobre una pared, ¿sí? Una pared o puede ser una compuerta o puede ser una presa, ¿sí? También vamos a ver qué es una presa y una presa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en consideración al momento de analizar fluidos, ¿sí? Primero que son fluidos, el fluido tiene que ser incompresible, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que sea incompresible? Creo que cuando hemos visto en química las propiedades de los gases, vemos que los gases son compresibles, o sea que se adaptan al volumen, mientras que el fluido no, ¿sí? O sea, el agua o un aceite, porque tienen una densidad constante, ¿sí? Una densidad constante sin importar la aplicación de fuerzas ni nada, ¿sí? Ahora, la presión hidrostática también es importante porque nos sirve, obviamente, para contener fluidos, pero lo importante del dimensionamiento o el ancho es que la presión hidrostática es proporcional a la altura, ¿sí? ¿Qué significa eso? A mayor profundidad, ¿sí? O sea, a mayor estemos sumergidos en el fluido, a mayor profundidad, coma, mayor es la presión ejercida, ¿sí? Mayor es la presión o mayor es, sí, presión o fuerza, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si está todo claro por el momento. Recordemos, fluido incompresible, que la es proporcional y también, creo que esto es más que obvio, que el fluido está en reposo. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien por el momento, ingeniero. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a resolver nuestro ejercicio, donde nos piden determinar la magnitud de la fuerza hidrostática por metro longitudinal que actúa sobre la pared, ¿sí? Y nos dan la densidad del agua, que es de 1 miligramo, no, 1 megagramo, perdón, por metro cúbico, ¿sí? Muy bien. Entonces, como les dije, vamos a ver la densidad. La densidad nos dicen que es 1 por 10 a la 6 gramos sobre metro cúbico, o lo que sería igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Y la gravedad que vamos a utilizar va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Algo muy importante que tengamos en relación es que la gravedad específica o el peso específico, bueno, es peso específico, ¿no? O sea, el peso específico gamma va a ser igual a la densidad por la gravedad, ¿sí? Muy bien. No sé si ya todos copiamos la figura. Sí, que Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo cambiaría si yo a mayor profundidad, mayor altura y como es directamente proporcional, voy a tener yo una recta, ¿sí? Una pendiente. ¿Sí? Una pendiente acá, ¿sí? Voy a tratar de dibujar mejor. ¿Sí? Siempre es una recta y actúa sobre perpendicular a la pared, ¿sí? Entonces aquí sería como una nuestra carga triangular, ¿sí? Una carga triangular donde la altura o la base sería igual a gamma por la altura, ¿sí?
Y en este caso vamos a hacer de cuenta que estamos analizando 1 metro de profundidad, ¿sí? 1 metro de ancho de compuerta, ¿sí? 1 metro, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a encontrar las dimensiones, ¿sí? Voy a bajar un poco. Entonces, como les había dicho, nuestro triángulo acá, la fuerza distribuida o la carga distribuida. Ahora, si es una carga triangular, ¿sí? La fuerza resultante se va a concentrar a 1/3 de la altura o a 1/3 de la base, ¿sí? Entonces, vamos a obtener el volumen, ¿sí? Recuerden, gamma por altura, ¿sí? ¿Cómo obtengo yo la fuerza resultante? Muy bien, la fuerza resultante va a ser igual a la base por la altura del triángulo por la profundidad. O sea, en este caso sería gamma por la altura, que es esto de acá, por la altura, ¿sí? Esta es la base, esta es la altura del triángulo, por 1/2, porque recordemos que es un triángulo, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por 1 metro, que es el espesor, ¿sí? Entonces vamos a sustituir valores. Sería gamma, sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, obtenemos el peso específico del agua. Lo multiplicamos por la profundidad, que son 6 metros. ¿Sí? Después por otra vez 6 metros. Y por 1 metro. Y todo esto dividido 2. ¿Sí? Si quieren, colocan el 1/2 antes. Muy bien. Entonces, aquí kilogramo metro segundo cuadrado nos daría newton, y metro cúbico se simplifica con cada una de estas unidades, ¿sí? ¿Cuánto nos da la fuerza resultante? Ingeniero, hacer una consulta. Sí, decime. Estos son los temas que ya no van a entrar en el final. No, este tema ya no. Ok. ¿Lo quiere en notación científica o el número completo? En notación científica está bien. Sería 176.58 por 10 a la 3. Muy bien, 176.58 por 10 a la 3 newton, o lo que vendría siendo 176.58 kilonewton, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿dónde actúa esta fuerza resultante? Bueno, sabemos que es totalmente horizontal, ¿va? Y ahora, ¿dónde actúa esta fuerza resultante? En el centroide del triángulo, ¿sí? ¿Y cuánto sería esa distancia? 1/3, 2/3, dependiendo de la base o la altura, ¿sí? Aquí serían 2/3 por 6, o sea, 4 metros. O aquí 1/3 por 6, que sería igual a 2 metros, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? O sea que le podemos poner de que actúa a 4 metros de ¿cómo se dice? Arriba, de la parte Eh, superior. sí, todo depende cualquiera de las vistas. La que, digamos, si nosotros hiciéramos sumatorio de momentos en el punto, en este, como si este nos indicara el problema que es un apoyo, entonces haríamos sumatorio de momentos y la distancia que nos serviría serían los 2 metros. Ah, ya, muchas gracias.
Ingeniero, ¿podría repetir la fórmula de la fuerza resultante? Muy Disculpe. bien, la fuerza resultante. Esta es la base y altura del triángulo. Y este sería su espesor, ¿sí? Esta es la densidad. Y este sería la gravedad, ¿sí? Entonces, es como si estuviéramos encontrando un volumen, por así decirlo. Un medio de la base por la altura, por su profundidad, ya tenemos un volumen. Entonces, si lo multiplicamos por el peso específico, obtenemos ya el, perdón, si lo multiplicamos por su peso específico, obtenemos la fuerza, ¿sí? Gracias. ¿Y la base siempre va a ser el peso específico por la gravedad? Por la altura, perdón. El peso específico por la altura, sí, es como es proporcional, entonces conforme más nos adentramos, más va a cambiar esa parte. Bueno, gracias. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, algún comentario. Si está todo bien, todo claro. Para pasar al siguiente ejemplo. Sí, todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo. Ahí va. Ahorita voy, disculpe. Bien, ya está cargando. Muy bien, entonces tenemos la siguiente compuerta, solo que ahora la compuerta va a estar inclinada, ¿verdad? Entonces nos piden determinar la magnitud de la fuerza hidrostática que actúa sobre la compuerta AB, la cual tiene un ancho de 1.5 metros, ¿eh? O sea, tiene una profundidad de 1.5 metros. Y nos dan el peso específico, no, la gravedad, perdón, que es de 1 por 10 a la 6 kilogramos, ¿eh? Entonces lo vamos a colocar acá. Rho es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad ya la conocemos, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, como tenemos una pequeña variación respecto a que está inclinado, ¿sí? Y la compuerta, ciertamente, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en dos figuras, ¿sí? Primero, la fuerza que es directamente proporcional a la altura, esa siempre tiene que ser totalmente vertical, ¿sí? No importa que haya un espacio de volumen, ¿sí? Intermedio, sino que siempre tiene que ser completamente vertical. Entonces, nuevamente aquí, gamma por la altura va a ser la parte y la fuerza resultante que vamos a tener acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este volumen que está acá? Ese lo vamos a concentrar como un peso, ¿sí? Un peso de fluido, ¿sí?
Y ahora, ¿cómo determino ese peso del fluido? Con la densidad, ¿sí? Entonces vamos a tener dos fuerzas resultantes, una fuerza resultante horizontal, por así decirlo, y una fuerza resultante vertical, que sería el peso. Entonces vamos a encontrar la fuerza resultante horizontal. Sería igual a un medio de la base, que es gamma por la altura, ¿sí? Por la altura, por el ancho, ¿sí? Que el ancho va a ser 1.50 metros, ¿sí? Y en este caso nos quedaría un medio de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 2 metros, y después otra vez por 2 metros, ahora por 1.50 metros. ¿Cuánto nos da la fuerza resultante horizontal? Ingeniero, disculpe, pero ahí la fuerza no es 2 metros. La altura, perdón. Sí, 2 metros. Esto es la base del triángulo. Y esta es la altura, ¿sí? De este triángulo. Y, ¿y el 1.50? Es como el ancho eh, Ah, de la compuerta, ¿sí? ya, disculpe, es que no lo había escuchado. Sí, no hay problema. Muy bien. ¿Cuánto nos da nuestra fuerza resultante? Si quieren, en kilonewton metro. A mí me da 29.000. Se lo doy en, Sí, así está bien, 29.000. perdón, 29.430. Muy bien, 29.430 newtons. Sería la fuerza resultante horizontal. Ahora vamos con la fuerza resultante vertical, que sería el peso. Entonces, ¿cómo encuentro yo el peso? Nuevamente tengo que tengo que encontrar el volumen del agua, ¿sí? En este caso, el volumen del agua sería 1.50 de base por 2 metros de altura por 1.50 metros de profundidad o de ancho, por así decirlo. Recuerden que este es el ancho, ¿sí? Por el peso específico, ¿sí? Ahora, como tenemos nuevamente un triángulo, entonces también lo vamos a multiplicar todo por un medio, ¿sí? Y por 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da la fuerza resultante vertical? ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. A mí me quedó 22.050. Muy bien, gracias. 22.050, perdón, 22.050 50 newtons, ¿sí?
Ahora, ¿cómo encuentro yo la magnitud de la fuerza? Para ello voy a tener que utilizar fuerza. Va a ser igual a teorema de Pitágoras, fuerza resultante vertical al cuadrado más fuerza resultante vertical al cuadrado, ¿sí? Horizontal, perdón. Me quedó diferente el resultado. Perdón. El 22.000. Ajá. Me quedó 22.072.5. Muy bien. No sé si alguien nos confirmaría. $22.072.5. Gracias. $32.5 newtons, ¿sí? Entonces ahora ya podemos hacer el teorema de Pitágoras y colocar, perdón, 29.430 newtons al cuadrado más 22.072.5 newtons al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da la fuerza, la magnitud de la fuerza? Recordemos que magnitud obviamente es una cantidad positiva. Física 1. Muy bien, ¿cuánto nos da? 1.787.5. Muy bien, gracias. 36.787.5 newtons, ¿sí? O lo que también sería igual a 36.79 kilonewtons, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Sí, Inge, muchas gracias. Muy bien. Entonces, si ya todos terminamos de copiar, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Muy bien, nos dice que determinemos la magnitud de la fuerza hidrostática que actúa sobre la sobre la compuerta, ¿verdad? La cual tiene un ancho de 2 metros y el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos, ¿eh? Entonces sabemos que rho es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Y la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? También lo que podemos hacer es encontrar de una vez gamma que es igual a gravedad por densidad, o sea, 9810 newton por metro cúbico, o lo que sería igual a 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, ¿sí? Muy bien, entonces vamos, lo único que me va a interesar a mí analizar es la compuerta ABC. Entonces, nosotros sabemos que, estrictamente hablando, la fuerza hidrostática varía de forma proporcional
a la altura, ¿sí? Pero a mí lo único que me va a interesar es el tramo o los puntos donde está la compuerta, ¿sí? No me va a interesar lo que no está en la compuerta AB, ¿sí? Sino que únicamente esta parte es lo que me va a interesar. Lo que significa que voy a tener un como triángulo y un rectángulo, ¿sí? Entonces el triángulo va a ser la fuerza resultante 1 y el cuadrado va a ser la fuerza resultante 2, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a encontrar esta distancia, ¿sí? Esta distancia, ¿cómo la determino? Yo sé que sería gamma por la altura, ¿sí? Y la altura total, ¿sí? Desde el punto donde empieza el agua hasta el fondo, que serían 5 por 9.81, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese valor? Y también vamos a encontrar esta altura, que sería gamma por la altura, y que sería 3 por 9.81 kilonewton metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos dan estas distancias? La horizontal 49.5 Muy bien, gracias. 49.5. y la vertical 29.43. Muy bien, 29.43, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la fuerza resultante 2, que sería la base, que es 29.43, por la altura, que son 2 metros, por la profundidad, ¿sí? En este caso, la profundidad que nos dice el problema son 2 metros, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto da la fuerza resultante 2? ¿Cuánto nos da? 117.92. 117.92 kilonewtons, ¿sí? Ahora, con la fuerza resultante 1, tenemos ese como segmento de triángulo, ¿va? Entonces sería un medio de la base, que sería 49.05 menos 29.43 por la altura, que serían 2 metros, por la profundidad, que son 2 metros. ¿Cuánto nos da ese valor? $39.24. Muy bien, gracias. 39.24 kilonewtons, ¿sí? Entonces la fuerza o la fuerza resultante total sería igual a la sumatoria individual de cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos da la sumatoria de todo?
Me dio 157.16. Muy bien, gracias. 157.16 kilonewtons, ¿sí? ¿Y en qué dirección? Aquí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Si está todo bien, todo claro. Yo tengo una duda, esos 2 metros que están casi que por último en las dos fuerzas, ¿qué significan? Ese son el ancho de la compuerta, ¿sí? Y el que está antes. Esa es la distancia que hay entre A y B. Ah, ya, gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? Entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo, ¿sí? Solo dame un segundo, voy a terminar de copiar. Sí, no hay problema. Listo, Inge, gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Muy bien. Ahorita vamos a colocar. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vale. Muy bien, nos dicen que una presa de concreto es mostrada en la figura y tiene la siguiente sección transversal. Ahora nos piden si la presa es segura respecto al punto A, ¿sí? Y nos dicen que la densidad del concreto son 2.400 kilogramos sobre metro cúbico y para el agua son 1.300 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros que la presa es segura? ¿Sí? La presa no ocurre un volteo, ¿sí? Entonces hay que evitar el volteo. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Vamos a tener que considerar lo siguiente, ¿sí? Nuestro punto de referencia va a ser el punto A, ¿sí? Entonces, vamos a considerar no solo el peso o la fuerza que ejerce el agua, sino que también tenemos que considerar el peso y por consiguiente momento que generaría dicho peso del concreto, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener fuerza resultante del vertical que es igual al peso del agua. Y entonces aquí también vamos a tener
que dividir nuestra figura, ¿sí? Aquí en esta parte como parabólica, el peso del concreto, W concreto 1, y el peso del concreto, W concreto 2, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, hacer momentos, y si la sumatoria de momentos da 0, es que está en equilibrio, ¿sí? Pero si la sumatoria de momentos predomina el agua, entonces la presa se va a voltear. Pero si predomina el concreto, entonces ahí estaríamos bien, ¿sí? O sea que la sumatoria de momentos debería dar un valor mayor que 0, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento? ¿O si está todo bien? Todo bien, Miguel. Muy bien. Entonces vamos a realizar lo siguiente, ¿sí? Vamos a irnos paso por paso, ¿sí? Vamos a ver la fuerza resultante horizontal, ¿sí? Fuerza resultante horizontal sería igual a 1/2 de gamma o rho, que serían 1030 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que en este caso son 4 metros, por 4 metros, ¿sí? Entonces, en este caso, el problema no nos da un ancho de presa, ¿sí? Podemos trabajarlo en términos del metro, o podemos trabajarlo en factor de 1 metro, ¿sí? Así, si fuera 10 metros, lo multiplicamos por 10, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto da la fuerza resultante de la figura 1 del agua, ¿sí? ¿Cuánto nos da? $80,834.4. Muy bien, 80.834.4 newtons, ¿verdad? Sí, recuerden que esto es la densidad del agua, ¿sí? Ahora vamos con la fuerza resultante vertical, ¿sí? Solo que para ello vamos a necesitar auxiliarnos de nuestra tabla, ¿sí? Entonces, para ello voy a copiar el caso que vamos a utilizar, ¿sí? Ahorita les menciono en nuestro caso. Muy bien. Aquí está. ¿Sí? Recordemos de nuestra tabla de inercias comunes y centroides y toda esta tabla, que es muy buena, de las mejores de las más completas, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí les coloco yo el caso. ¿Sí? Voy a colocar por acá. Aquí está nuestro caso, ¿sí? Este correspondería, solo que está al revés, al volumen del fluido, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Sería la fuerza resultante vertical es igual a, aquí ya nos dan el área de ese segmento, ¿sí? Que sería 2/3 de la base por la altura, o sea, 2/3 por 1.50 metros por 4 metros por 1 metro, ¿sí? Que sería ya el ancho, por la densidad del agua, que son 1030 kilogramos sobre metro cúbico, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos da este valor de fuerza resultante vertical?
Inge me dio 40.417.2. Muy bien, 40.417.2 newton, ¿sí? No sé si alguien tendría alguna duda o algún comentario. ¿No? Todo bien. Muy bien, gracias. Entonces ahora ya vamos con la parte del concreto, que ya serían los siguientes casos. No podemos utilizar el caso este porque era como para un segmento parabólico, así de forma interna, ¿sí? Ahora vamos a utilizar este que se le conoce como tímpano parabólico, ¿sí? Y entonces vamos a utilizar el peso del concreto, W concreto sería igual a. Vamos a utilizar el área, que es el complemento, o sea, 1/3 de la base, que es 1.5 por la altura, 1/3 por 1.50 metros, por la altura que son 4 metros, por 1 metro de profundidad, por 1030 kilogramos sobre metro cúbico, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos da el peso del concreto en esta parte? Perdón, antes de que me den el resultado, ¿sí? Como estamos hablando del concreto, entonces tenemos que utilizar el peso específico del concreto, ¿sí? Que sería 2.400, ¿sí? Ahí corrijamos antes de meterlo a nuestra calculadora. Tenemos que usar la densidad del concreto, ¿sí? Densidad del concreto, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Ahora, ¿sí? Ahora nos va a dar un valor mucho más grande. ¿Cuánto nos da? $47,088. Muy bien, gracias. 47.088. Perdón, 47.000, me faltó un 0. 88 newtons, ¿sí? Este sería el W del peso del concreto 1. Ahora vamos con W del concreto 2, que sería igual a, en este caso, 2 metros de base por 4 metros de altura por 1 metro de profundidad por 2.400 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da el peso del concreto 2 de la sección rectangular? 188.352. Muy bien, gracias. 178.352 newtons. 188, ingeniero. No, ahorita va. Entonces corregimos acá. Aquí solo estoy. Muy bien. 188.352. Newton, ¿sí?
Entonces, ya que nosotros tenemos la fuerza, ¿sí? Vamos a encontrar la sumatoria de momentos respecto al punto A, ¿sí? Entonces, para ello vamos a colocar nuevamente nuestra figura, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, ¿sí? Para el concreto 2, ¿sí? Si quieren lo voy a hacer un poco más grande. Para el concreto 2, la fuerza resultante o el peso propio de la figura se concentra a la mitad de su base, ¿sí? O sea, aquí está el peso del concreto 2, ¿sí? Ahora por aquí está el peso del concreto 1. Y la distancia que me va a interesar va a ser esta, ¿sí? Esta va a ser la distancia que me va a interesar de la figura esta. Ahora, para para el agua, tenemos la fuerza resultante que se aplica a 1/3 de la altura, ¿sí? O sea, a 1/3 de 4 metros. Y para el tímpano parabólico tenemos que se concentra aproximadamente por acá. Y la distancia sería así, ¿sí? Muy bien, entonces para este caso, aquí sería 1 metro. Ahora veamos para el tímpano parabólico, ¿sí? Es esta figura y como está acostado y es el espejo, lo que nos interesaría es 3/10 de la altura, ¿sí? O sea, 3/10 de 1.5, ¿sí? Entonces sería 3/10 por 1.5 más 2 metros, ¿sí? ¿Cuánto nos da este brazo? Recordemos que 3/10 es solo de aquí hasta acá. Y le sumamos 2. A mí me da un resultado de 2.45. Muy bien, gracias. 2.45 metros. Ahora vamos a ver con el otro. Para ello vamos a necesitar el otro caso. Donde nos dicen que, bueno, como en este caso también el perfil está, la figura está acostada y es el espejo, vamos a utilizar 2/5 de la altura, ¿sí? Entonces sería 2/5 por 1.5 más 2 metros, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? ¿Sí? Solo vamos a corregir una parte, ¿sí? El 2/5 por 1/10, perdón, el 2/5 por 1.5 sería esta distancia, disculpen, sería de aquí, es 2/5 por 1.5 metros, ¿sí? De acuerdo a nuestra figura que está aquí arriba. Y lo que nos va a interesar es la diferencia, por lo tanto vamos a colocar 3.5 metros menos 2/5 por 1.5 metros, ¿sí? ¿Cuánto nos daría este brazo? $2.9. Muy bien, gracias. 2.90 metros, ¿sí? Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos
respecto al punto A, ¿sí? Para ello vamos a colocar cada una de las fuerzas, ¿sí? La fuerza resultante horizontal, que es de 80.834.4. .4 newtons, tiene un brazo de 1/3 por 4 metros, ¿sí? Y genera un momento negativo, ¿sí? Ahora vamos con la otra fuerza, el otro peso, que sería 40.417. Y su brazo ya vimos que es 2.9 metros. Ahora vamos a ver el peso del concreto. Y sería W concreto 1, 47.088. Por su brazo, que es 2.45 metros. Y también tenemos el peso del concreto 2, que sería 188.352 newton por 2 metros, ¿sí? ¿Cuánto nos da la sumatoria de todo esto? No sé si alguien tiene dudas sobre el momento, las partes y así. A mí me da 501.5 por 10 a la 3. Muy bien, 501.5 kilonewton por metro, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que nos haya dado positivo? Significa que no hay, el agua no produce volteo, ¿sí? Que es lo que naturalmente esperamos. Si nos hubiera dado negativo, significa que toda el agua va a tratar de voltear el muro de concreto o la presa de concreto. Entonces eso es lo que procuramos que no ocurra, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o comentario? Si está todo bien, todo claro. Todo bien, Inge. Muy bien, gracias. Todo bien, Inge. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Dije solo que creo que se le olvidó colocar el por 10 a la 3. No sé si lo... No, es que coloqué kilonewtons, ¿sí? Entonces ahí ya son 1000 newtons. Ah, sí. Perdón, gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Qué sería este? ¿Sí? Nuevamente vamos a determinar los momentos respecto al punto A y las resultantes de las fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a ver este caso y lo vamos a dividir en dos figuras. Sabemos que el gamma del agua, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y sabemos que gamma del agua y el gamma del concreto es 2400 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Y nuestra gravedad va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a determinar lo siguiente, que sería gamma del agua sería igual a densidad del agua por la gravedad, o sea, 9810 newton por metro cúbico, o 9.81
Newton sobre metro cúbico, ¿sí? Kilonewton, perdón. Y para gamma del concreto, que sería la densidad del concreto por la gravedad, nos da un total de 23.544 Newton por metro cúbico, ¿sí? O lo que sería igual a 23.54 kilonewton metro cúbico, ¿sí? Entonces vamos a dividir nuestra figura en dos, ¿sí? Aquí tenemos una parábola y lo vamos a dividir con el triángulo. Y aquí vamos a tener primero el peso del concreto, concreto 1, perdón. Aquí vamos a tener el peso del concreto 2. Aquí vamos a tener el peso del agua 1. Y aquí nuestra distribución de fuerza hidrostática, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. ¿No? Entonces vamos. ¿Sí? No, todo claro. Muy bien, gracias. Entonces vamos a iniciar con la fuerza resultante horizontal. La de acá. Que sería igual a un medio de 7.20 metros por 9.81 kilonewton metro cúbico por 7.20 metros, ¿sí? Vamos, como el problema no nos dice, pero bien, podemos asumir que tenemos un ancho de 1 metro, ¿sí? ¿Cuánto da la fuerza resultante horizontal? $254.27. Muy bien, 254.27 kilonewtons, ¿sí? Ahora vamos con la fuerza resultante vertical, que sería el peso del agua. Y sería igual a un medio de la base, que es 2.4, por la altura, que es 7.20 metros, por el peso específico del agua, que es 9.81 kilonewton metro cúbico, por 1 metro, ¿sí? ¿Cuánto nos da la fuerza vertical? ¿Cuánto nos da? 84.75. Muy bien, gracias. 84.75 kilonewtons, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos con ya las del concreto. W del concreto 2 sería igual a un medio de la base, que es 2.4 metros por 7.20 metros por el peso específico del concreto, que es 23.54 kilonewton metro cúbico por 1 metro, ¿sí? ¿Cuánto nos daría el del concreto?
203.38. Muy bien, gracias. 203.38. kilonewtons, ¿sí? Ahora vamos con W del concreto 1, que sería, en este caso, vimos nuestro caso anterior, 2/3 de la base, que sería 4.8 metros por 7.20 metros, que es la altura, por el peso específico del concreto, por 1 metro, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? $542.36. Muy bien, 542. ¿Punto cuánto? 30. Muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces ya tendríamos los pesos, ¿sí? Ahora lo que nos tocaría es encontrar perdón, el momento respecto al punto A, ¿sí? Entonces, voy a colocarles para la figura 1, ¿sí? Bueno, para la fuerza resultante sabemos que es 1/3 de la altura, ¿sí? 1/3 de esta altura. Sabemos que para el agua del concreto, en este caso aquí está a 1/3 de la base. Y aquí también está a 1/3 de la base, ¿sí? Y de este tenemos que irnos ya a nuestros casos, ¿sí? Auxiliarnos de nuestra tabla, donde en este caso nuestra figura tiene, ¿qué les digo yo? Podemos utilizar 2/5 o 3/8, ¿sí? Cualquiera de los dos estaría bien. Si quieren les coloco el caso nuevamente acá. Muy bien, ahí está el caso. Aquí está nuestro caso. Y como nosotros ahí nos indicaría que el vértice está acá, ¿sí? O podría considerarlo a este punto. Entonces, si le damos la vuelta, serían 3/8, ¿sí? De la base, o también podemos utilizar los quintos, ¿sí? Pero si quieren utilicemos 3/8, ¿sí? De aquí a acá hay 3/8 de la base, que son 4.8. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos con la sumatoria de momentos, ¿sí? Bueno, encontremos los brazos. Brazo 1, brazo FR horizontal, que sería igual a 1/3 por 7.20. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese resultado? De la fuerza resultante vertical sería igual a, perdón, sería igual a 2.4 más 4.8 menos 1/3 por 2.4, ¿sí? Para el brazo del concreto 2, tendríamos que utilizar 4.8 más 1/3 por 2.4, ¿sí? Y para el último tendríamos que utilizar W del concreto 1. Tendríamos que utilizar 4.8 menos 3/8 de 4.8, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada una de ellas?
La primera fuerza resultante, Inge, nos da 2.4. Muy bien, 2.4 metros. ¿Sí? La fuerza resultante vertical da 6.4, ingeniero. Muy bien, gracias. 6.4 metros. Muy bien. La siguiente. La siguiente me dio 5.6. Muy bien, 5.6 metros. Y la última. La última me dio 3. Muy bien, 3. Gracias. 3 metros. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos, ¿sí? Y recordemos que la fuerza resultante horizontal hace momento respecto al punto positivo y las demás harían negativo, ¿sí? Entonces, sumatoria de momentos en A son iguales a 254.27 por 2.4 metros menos 84.75 kilonewtons por su brazo, que son 6.4 metros, menos la fuerza resultante, bueno, menos el 203.38 kilonewtons por su brazo, que son 5.60 metros. Y por último, el último peso del concreto, que sería 542.36 kilonewtons por su brazo, que serían 3 metros, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto nos da este resultado? Ese es positivo, ingeniero. Este último también es negativo, ¿sí? Muy bien. Me quedó menos 2698.16. Muy bien, menos 2698.6. Punto 16. Punto 16, perdón. A mí también me quedó eso, Inge. Muy bien, gracias. Punto 16 kilonewton metros, ¿eh? Entonces, en este caso el agua iba a ser momento positivo, pero al estar la presa y el concreto, entonces no logra haber volteo, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Todo bien. Sí. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o ya terminamos de copiar para pasar al siguiente problema.
¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces vamos a realizar el siguiente problema. Muy bien, entonces el siguiente problema nos dice que la presa de gravedad de concreto se mantiene en su lugar por su propio peso. Y nos dicen que si la densidad del concreto es 2.5 megagramos sobre metro cúbico y el agua tiene una densidad de 1 megagramo sobre metro cúbico, nos piden determinar el ancho D más pequeño que impedirá que la presa se voltee con respecto al punto A, ¿sí? O sea que ahora nuestra sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0, ¿sí? Para que se anule el desplazamiento. Entonces nosotros sabemos que el agua baja a dimensión constante, por así decir, proporcional que diga. Entonces vamos a tener la fuerza resultante acá y el ancho de, ¿sí? Entonces vamos a ver, creo que ya hemos visto que el gamma del agua es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, ¿sí? Y el gamma específico del concreto, que en este caso ya no lo dan, sería de 24.525 kilonewton sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces vamos a hacer momentos y encontrar las partes, ¿sí? Muy bien, señor Tucubal, si tiene algo mejor que hacer, se puede retirar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La fuerza resultante horizontal sería igual a 1/2, ¿sí? De 9.81 kilonewton metro cúbico por 6 metros, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por 6 metros también. Ahora, no nos dan el ancho de la presa, pero podemos asumir que es de 1 metro, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? $176.58. Muy bien, 176.58 kilonewtons, ¿sí? Ahora vamos con el peso del concreto. Peso del concreto sería igual a 1/2 de la altura, que son 6 metros, por la base, que son D, ¿sí? No conocemos D, eso es lo que vamos a despejar. Por 1 metro para volverlo volumen y por 24.525 kilonewton metro cúbico, ¿sí? ¿Cuánto nos da el peso del concreto en términos de la distancia D? $73.58 D. Muy bien, 73
2.58 veces D, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver los brazos, ¿sí? Este se concentra a 1/3 de la altura, ¿sí? 1/3 de la altura, que son 6 metros, o sea, a 2 metros, ¿sí? Y este se concentra en este caso, a 2/3 de la distancia D, ¿sí? O sea, 2/3 de D, ¿sí? Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos. Ya sabemos que para que no ocurra el volteo, lo más pequeño es que tienen que anularse los momentos. Entonces, sumatoria de momentos en A tienen que ser iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces voy a tener yo 73.58 D por su brazo, que son 2/3 de D, ¿sí? Menos 176.58 kilonewtons por 1/3 de D, o sea, 2 metros. Y todo esto es igual a 0. Nos va a quedar una ecuación, bueno, nos va a quedar D al cuadrado, ¿sí? Entonces D va a ser igual a, este pasa al otro lado con signo positivo, por 2 metros, partido entre D, por 2/3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la distancia D? $2.68. Muy bien. Tenía una pregunta. Ese 176.58 por 2 metros, ¿no hay que sumarle la distancia D? No, porque esta es una fuerza horizontal, ¿sí? Ah, cierto, gracias. Muy bien, entonces 2.68 metros, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Si esa distancia fuera menos de 2.68, entonces se voltearía la presa, ¿sí? Pero al ser a partir de 2.68, ya nos aseguramos de que no. Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? Todo claro, ingeniero, gracias. Todo bien. Todo Muy bien. bien. Entonces, terminaríamos por hoy esta parte, ¿sí? Y el día jueves no habría clases, ¿sí? Porque nuestro examen es el viernes.